¿Qué harías si tu ambición te llevara a un punto sin retorno? Esta es la historia de un joven que lo apostó todo por un plan que parecía infalible. Sedujo a una anciana poderosa para quedarse con su fortuna, pero no esperaba lo que vino a continuación. Lo que pasó es verdaderamente sorprendente. Lo que comienza como una búsqueda de riqueza se convierte en una lección que transformó su vida para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo las decisiones que tomamos pueden definirnos y aprender una poderosa lección que te ayudará a replantearte lo que realmente importa en la vida. Mario logró cautivar y casarse con una mujer de 70 años, movido por el deseo de heredar su fortuna. Años después, tras el fallecimiento de la anciana, el desenlace que ella había preparado lo dejó completamente desconcertado. Lo que vino a continuación resultó aún más sorprendente. Asunción tenía la costumbre de sentarse cada tarde en el mismo banco del parque. Era casi un ritual, un instante para observar las idas y venidas de la gente mientras su propia vida transcurría en un silencio que había aprendido a aceptar. Aquel día, el bullicio del barrio parecía más intenso de lo habitual, pero lo que realmente llamó su atención fue un sonido diferente, el rasgueo insistente de un violín viejo y desafinado. Al girar la cabeza, lo vio. Era un joven, Mario, con ropa desgastada y una barba descuidada que le daba un aspecto mayor al que probablemente tenía. Su rostro denotaba cansancio, pero sus ojos brillaban con una agudeza que no pasaba desapercibida. Observaba a los transeúntes, atento, como buscando un gesto de generosidad. Asunción se detuvo a mirarlo más tiempo del que solía dedicar a cualquier extraño. Había algo en el que no encajaba del todo con la escena. Guiada por una curiosidad que no terminaba de comprender, se levantó y caminó hacia el joven. Al acercarse, Mario interrumpió la música y alzó la mirada. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si no estuviera acostumbrado a que alguien como Asunción se dirigiera a él. «Hace frío hoy», comentó ella mientras le ofrecía una taza de café caliente que había comprado en la cafetería de la esquina. Mario titubeó por un instante antes de aceptarla. «Gracias, señora. Es raro que alguien se tome la molestia de hacer algo así». Asunción se sentó junto a él en el improvisado banco que había armado con una caja vieja. Desde allí, lo observó con más detalle. Su ropa estaba rota pero limpia, y su forma de expresarse no coincidía con la de alguien que llevara años en la calle. «¿Cómo terminaste aquí?», preguntó sin rodeos. Mario no pareció incomodarse con la pregunta. Su respuesta llegó tras un breve momento de reflexión. «Es una historia larga, pero digamos que la vida tiene su forma de ponerte pruebas cuando menos lo esperas». Asunción asintió, escuchándolo. A lo largo de su vida había oído toda clase de excusas, pero esta vez no percibió cinismo en sus palabras. Había algo en su tono que la intrigaba, aunque no podía asegurarlo del todo. Mario, por su parte, reparó en el discreto pero elegante reloj de oro que adornaba la muñeca de Asunción. No era ostentoso, pero lo suficientemente costoso como para evidenciar que pertenecía a alguien acomodado. No comentó nada, pero en su mente comenzaron a surgir pensamientos y posibilidades. No era la primera vez que Mario imaginaba huir de su realidad, pero aquella mujer, con su inesperada amabilidad, parecía ofrecer una oportunidad que jamás había tenido. Asunción, por su parte, terminó de beber su café, se puso de pie y, antes de marcharse, dejó un billete doblado sobre la caja que él usaba como asiento. «Cómprate algo de comer. Nos vemos mañana, si aún estás aquí», dijo con una leve sonrisa antes de desaparecer entre la multitud. Mario miró el billete y luego a la figura de Asunción que se alejaba. Su mente, siempre alerta y acostumbrada a idear planes para sobrevivir, empezó a procesar aquella interacción. Sabía que no era habitual encontrar a alguien como ella, alguien que se detuviera a prestar atención. Quizás, solo quizás, esto podía marcar el inicio de algo más grande. Mientras guardaba el billete en el bolsillo de su chaqueta, se dijo a sí mismo, «Esto no es casualidad.
Su mente ya comenzaba a trazar un plan, aunque aún no sabía cómo lo llevaría a cabo, pero estaba decidido a aprovechar esa conexión inesperada. Esa noche, Asunción no pudo evitar reflexionar sobre el encuentro con Mario. Había algo en el que despertaba tanto su interés como su desconfianza. Con los años, había aprendido que las apariencias engañan y que, tras un comportamiento encantador, podía ocultarse una intención interesada. No era la primera vez que alguien intentaba acercarse a ella con propósitos dudosos. Por eso, decidió actuar con cautela. Si Mario estaba fingiendo, lo descubriría. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la terraza de su mansión, llamó a su secretaria. Paula, averigua dónde está ese joven con el violín. Quiero invitarlo a almorzar aquí mañana. Paula levantó una ceja, visiblemente sorprendida, pero no expresó ningún comentario. Sabía que Asunción siempre tenía un propósito para todo lo que hacía. Sin embargo, la idea de invitar a un desconocido a la casa le parecía peculiar. Horas después, Mario recibió la invitación mientras tocaba su violín con desgana en su esquina habitual. Paula lo encontró con su actitud indiferente, pero no perdió tiempo. ¿Por qué querría almorzar conmigo?, preguntó Mario, intentando fingir humildad, aunque su mente ya intentaba analizar la situación. La señora Asunción tiene sus motivos, pero no los comparte conmigo. Mañana, a la 1. No llegues tarde, respondió Paula con una mezcla de seriedad y frialdad que dejaba claro que esto no era una simple cortesía. Mario quedó intrigado. Era una oferta inesperada, demasiado directa para no despertar sospechas, pero no podía permitirse rechazarla. Su instinto le decía que aquel almuerzo podría ser el comienzo de algo mucho más grande. Mario pasó la noche en vela, con la mente llena de conjeturas. ¿Por qué una mujer como Asunción querría invitarlo a su casa? ¿Qué pretendía conseguir con eso? Aunque una parte de él estaba emocionada, otra permanecía alerta. Sabía que las oportunidades como esta rara vez llegaban sin algún tipo de precio. Al día siguiente, Mario se presentó ante la mansión a la hora acordada. Vestía la mejor ropa que había logrado rescatar de las donaciones recibidas, intentando lucir lo más presentable posible. Paula lo recibió en la puerta con una expresión que delataba su escepticismo, sin intentar disimularlo. Lo guió al comedor, donde Asunción lo esperaba con una sonrisa inescrutable. El comedor era impresionante. Una larga mesa de madera oscura se extendía en el centro de la sala, adornada con antiguos candelabros que conferían al espacio un ambiente solemne. Mario intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar que sus ojos recorrieran el lugar, impresionados por el lujo. Siéntate, Mario. Espero que tengas hambre, dijo Asunción, señalando una silla cercana. Muchas gracias, señora Asunción. Es un honor estar aquí, respondió Mario, con una sonrisa cuidadosamente calculada. El almuerzo comenzó con una sopa ligera, seguida de un plato principal que incluía cortes selectos de carne y guarniciones elaboradas. Durante la comida, Asunción dirigió la conversación hacia temas aparentemente inofensivos, su infancia, sus intereses, cómo había aprendido a tocar el violín. Mario respondía con calma, mezclando hábilmente verdades y mentiras. Sabía cómo ajustar su relato para sonar interesante y, al mismo tiempo, despertar compasión. Es admirable cómo te has adaptado a las dificultades de la vida, comentó Asunción, dejando el tenedor sobre su plato. No ha sido fácil, pero creo que siempre hay una oportunidad para salir adelante. Solo hay que saber verla, replicó Mario, lanzándole una mirada que buscaba generar empatía. Asunción lo observaba detenidamente. Cada respuesta de Mario parecía bien ensayada, como si estuviera acostumbrado a hablar de sí mismo de esa manera. Sin embargo, notaba detalles que no encajaban, como evitaba ciertas preguntas, como cambiaba ligeramente su tono al tratar algunos temas. Había algo que no terminaba de cuadrar, aunque aún no podía precisar qué era. Cuando sirvieron el postre, Asunción decidió cambiar el rumbo de la conversación. Mario, dime algo.
Si tuvieras todos los recursos que quisieras, ¿qué harías con tu vida? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sabía que debía ser cauteloso, pero no pudo evitar que sus verdaderas ambiciones se reflejaran en su respuesta. Bueno, creo que me gustaría ayudar a otros. Tal vez abrir un lugar donde los jóvenes puedan aprender música, algo que les dé esperanza, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Asunción esbozó una sonrisa, pero sus ojos seguían analizando cada una de sus palabras. Es una respuesta muy noble. Aunque, ya sabes, no todos los que tienen oportunidades piensan primero en los demás. Mario sintió que había algo oculto en la respuesta de Asunción, pero no lograba descifrarlo. Optó por sonreír y asentir, dejando que el comentario se deslizara sin mayor reacción. Cuando el almuerzo terminó, Asunción lo acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, Mario. Fue interesante conocerte un poco más. El placer fue mío, señora. Espero que podamos volver a hablar pronto, respondió Mario con una sonrisa medida. Asunción asintió, observándolo mientras salía por el portón. En cuanto estuvo fuera de su vista, llamó a Paula. Quiero que investigues más sobre él. No solo lo básico, quiero saberlo todo. Averigua si tiene familia, dónde pasa el tiempo, con quién se reúne. Necesito saber quién es realmente este joven. Paula, acostumbrada a las solicitudes de Asunción, no hizo preguntas. Sabía que algo en Mario había activado las alarmas de su jefa, y cuando Asunción sospechaba, rara vez se equivocaba. Mientras Mario caminaba de regreso a su esquina habitual, su mente no dejaba de trabajar. Había superado el primer encuentro sin problemas, pero sabía que aquello era solo el principio. Asunción no era una mujer común, y cualquier movimiento en falso podría destruir sus planes. Sin embargo, Mario confiaba en una de sus mayores habilidades, adaptarse y hacer que los demás creyeran en su versión de los hechos. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que este almuerzo marcaría el inicio de un juego de mentiras, estrategias y desconfianzas que transformaría sus vidas para siempre. Ambos tenían sus propias tácticas, pero solo el tiempo revelaría quién lograría salir victorioso. Asunción, por su parte, no podía sacarse a Mario de la cabeza. Aunque el joven había respondido con aparente sinceridad a todas sus preguntas, algo en él no terminaba de convencerla. Su instinto, afinado por los años, le decía que debía ser cautelosa. La desconfianza, había aprendido, era una aliada invaluable cuando algo no parecía encajar del todo. A la mañana siguiente, mientras tomaba su té, Asunción volvió a llamar a Paula. Quiero que consigas a alguien discreto, un investigador privado que pueda seguir los pasos de Mario. No quiero dejar nada al azar. Paula, aunque habituada a las peticiones poco convencionales de Asunción, levantó la mirada con cierta sorpresa. ¿Un investigador? ¿Cree que es necesario? Asunción dio un sorbo a su té antes de responder con calma. Siempre es necesario, Paula. Prefiero saber con quién estoy tratando antes de tomar cualquier decisión. Esa misma tarde, Paula contactó a un hombre de confianza, conocido por su habilidad para pasar desapercibido y obtener información sin dejar rastro. Era alguien a quien Asunción había recurrido en el pasado, y su discreción era inquebrantable. Mientras tanto, Asunción decidió poner a prueba a Mario de una manera más directa. Lo llamó nuevamente a su casa, esta vez con un pretexto menos sutil: necesitaba su ayuda para organizar una iniciativa solidaria. Cuando Mario llegó, ella lo recibió con una sonrisa cálida, aunque su mirada evaluaba cada uno de sus gestos. Mario, estoy organizando una donación para personas en situación de calle. Pensé que, dado que conoces bien esa realidad, podrías ayudarme a coordinar. Mario, aunque sorprendido por la propuesta, no mostró su desconcierto. Por supuesto, señora Asunción. Será un placer ayudar en lo que pueda. Asunción lo llevó al salón principal, donde varias cajas estaban cuidadosamente ordenadas. Había ropa, alimentos no perecederos y mantas,
todo dispuesto con una precisión que sugería semanas de planificación. Quiero que ayudes a clasificar todo esto y a asegurarte de que esté listo para repartir mañana. Paula te asistirá con la logística. Mario asintió, aunque por dentro maldijo su suerte. Clasificar donaciones no era precisamente lo que deseaba hacer, pero sabía que debía mantener las apariencias. Mientras trabajaba, intentó ganarse la simpatía de Paula, quien se mantenía fría y distante. Debe ser increíble trabajar para una mujer como Asunción. Se nota que tiene un corazón enorme. Paula lo miró de reojo mientras doblaba una manta. La señora Asunción es una persona muy especial. Siempre sabe exactamente lo que quiere. La respuesta de Paula dejaba claro que no estaba dispuesta a entablar una conversación personal, así que Mario decidió cambiar de estrategia. Se concentró en trabajar en silencio, asegurándose de que Asunción lo viera cada vez que pasaba por el salón. Cuando ella lo miraba, Mario levantaba la vista y le dedicaba una sonrisa, como si disfrutara sinceramente de lo que hacía. Cuando terminaron de clasificar las donaciones, Asunción inspeccionó el trabajo con detenimiento, recorriendo con la mirada cada caja perfectamente organizada. Buen trabajo, Mario. Espero que mañana estés dispuesto a acompañarme a repartir estas donaciones. Mario asintió, ocultando la frustración que empezaba a acumularse. Había pensado que este encuentro sería una oportunidad para acercarse más a Asunción, pero hasta el momento solo había sido un día agotador y sin resultados tangibles. Esa noche, mientras Mario descansaba en su improvisado refugio, el investigador privado comenzó su labor siguiendo las instrucciones de Paula. Desde la distancia, observó a Mario, tomando nota de cada detalle, a quien saludaba, dónde se detenía y cómo interactuaba con quienes lo rodeaban. Paralelamente, Asunción repasaba en su mente todo lo que había percibido en el joven ese día. Aunque Mario aparentaba ser genuino, ciertos matices en su comportamiento seguían sin convencerla. Al día siguiente, Mario acompañó a Asunción a repartir las donaciones. El recorrido fue largo y, para Mario, incómodo. Asunción se detenía en cada lugar, hablando con quienes recibían la ayuda, escuchando sus historias y ofreciendo palabras de aliento. Mario intentaba parecer interesado, pero su entusiasmo se iba desvaneciendo con cada parada. En un momento, mientras Asunción conversaba con una mujer mayor, notó que Mario miraba su reloj con evidente impaciencia. No dijo nada, pero aquella imagen quedó grabada en su memoria. De regreso en la mansión, Asunción decidió que era momento de plantear un nuevo desafío. Llamó a Mario a su despacho. Quiero agradecerte por tu ayuda hoy, Mario. Ha sido un gesto generoso de tu parte. Mario intentó sonar modesto mientras respondía, no fue nada, señora. Es lo menos que puedo hacer. Asunción lo miró fijamente, midiendo sus palabras antes de continuar. Quiero pedirte un favor más. Estoy considerando apoyar un proyecto para jóvenes músicos y creo que tú podrías ayudarme a identificar a los beneficiarios. Quiero que busques personas con talento que realmente lo necesiten. Mario quedó sorprendido por la magnitud del encargo. Parpadeó un momento antes de responder, claro, señora Asunción. Haré todo lo posible. Asunción asintió, satisfecha con la respuesta, aunque sabía que esto era otra prueba. Quería ver si Mario se tomaría la tarea en serio o si simplemente intentaría cumplir con lo mínimo. Mientras tanto, el investigador privado seguía adelante con su trabajo. En pocos días, descubrió algo que reforzaba las sospechas de Asunción. Mario mantenía contacto frecuente con una mujer llamada Martina, que vivía en un barrio modesto con 2 niños pequeños. Aunque la naturaleza exacta de su relación no era clara, los encuentros eran lo suficientemente constantes como para despertar dudas. Cuando el informe llegó a manos de Asunción, no pudo evitar sentir una mezcla de desilusión y determinación. Aunque no tenía todas las piezas del rompecabezas, cada nueva información la acercaba más a la verdad. Por su parte, Mario continuaba creyendo que tenía la situación bajo control. Confiaba en su encanto y en su capacidad para adaptarse,
pensando que eran suficientes para ganarse la confianza de Asunción. Lo que no sabía era que estaba siendo observado desde todos los ángulos y que cada uno de sus movimientos era cuidadosamente registrado. Conforme pasaban los días, la tensión entre ambos aumentaba de manera silenciosa. Asunción seguía sometiendo a Mario a pruebas mientras él intentaba anticiparse a cada uno de sus movimientos. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder y ambos eran conscientes de que lo que estaba en juego iba mucho más allá de una simple relación de confianza. Asunción despertó una mañana con una idea fija en su mente. Había pasado días observando a Mario, analizando cada palabra y cada gesto, intentando desentrañar si detrás de su aparente sinceridad se escondía una intención menos noble. A pesar de todas las pruebas a las que lo había sometido, seguía sin sentirse completamente segura. Reconocía que Mario era hábil, pero no estaba dispuesta a que alguien la engañara de nuevo. No después de todo lo que había vivido. Llamó a Paula a su despacho y le explicó su plan con la precisión meticulosa que la caracterizaba. Asunción no dejaba cabos sueltos, y esta vez no sería diferente. Asunción decidió fingir que había perdido gran parte de su fortuna en un mal negocio. Quería comprobar cómo reaccionaría Mario al creer que el dinero que tanto parecía atraerle ya no estaba a su alcance. Paula, aunque inicialmente dudó de la eficacia del plan, terminó aceptándolo. Sabía que cuando Asunción tomaba una decisión, nadie podía disuadirla. Esa misma tarde, Asunción citó a Mario en la biblioteca de su mansión. Al llegar, él la encontró sentada en su imponente sillón de cuero, con una expresión que mezclaba seriedad y cansancio. Sobre la mesa había un vaso de agua y unos documentos colocados estratégicamente para añadir credibilidad a su actuación. Gracias por venir, dijo Asunción, señalándole una silla frente a ella. Claro, señora Asunción. ¿Está todo bien? Preguntó Mario, percibiendo un cambio inusual en su tono de voz. Asunción suspiró profundamente, como si cargara con un peso difícil de soportar. No sé cómo decírtelo, pero siento que mereces saberlo. He cometido un error, un gran error. Mario la miró, intrigado y alerta, mientras intentaba ocultar su ansiedad. ¿Qué tipo de error? Hace un tiempo invertí en un negocio que prometía rendimientos extraordinarios. Confié en las personas equivocadas y, bueno, perdí una parte significativa de mi fortuna. La voz de Asunción se quebró ligeramente al final de la frase y Mario tuvo que esforzarse para mantener una expresión de preocupación. Señora Asunción, lo siento mucho. Debe ser muy duro para usted. Asunción lo observó atentamente, buscando en su rostro cualquier rastro de desagrado o impaciencia. Pero Mario permaneció sereno. Aún tengo esta casa y algunos bienes, pero mi estilo de vida tendrá que cambiar. No sé cuánto tiempo podré mantener todo como está. Mario inclinó ligeramente la cabeza, como si reflexionara. Finalmente, tomó la mano de Asunción con cuidado, mostrando una calidez que parecía sincera. No se preocupe. No estoy aquí por lo que tiene, estoy aquí por usted. Asunción esbozó una leve sonrisa. Por dentro, sabía que era fácil decir esas palabras, pero mucho más difícil sostenerlas con hechos. En los días siguientes, Asunción comenzó a implementar cambios para reforzar su mentira. Redujo los gastos visibles, canceló compromisos sociales y empezó a usar ropa más modesta. Incluso despidió temporalmente a algunos empleados, asegurándoles que los recontrataría en cuanto solucionara sus problemas financieros. Mario, mientras tanto, actuaba como si nada hubiera cambiado. Se mostraba servicial, ayudaba con tareas simples en la casa y evitaba mencionar el tema del dinero. Sin embargo, Asunción no dejaba de observarlo detenidamente. Un día, mientras Mario trabajaba en el jardín, Asunción notó algo que llamó su atención. El joven se detuvo un momento, sacó su teléfono y, tras mirar alrededor, comenzó a escribir mensajes con rapidez. Asunción lo observó desde la ventana antes de llamarlo. «Mario, ¿puedes venir un momento?»
Mario guardó el teléfono con rapidez y se acercó, limpiándose las manos en los pantalones. ¿Necesita algo, señora? Solo quería preguntarte cómo te sientes con todo esto. Sé que no es fácil vivir con tantas limitaciones. Mario le respondió con una sonrisa que parecía perfectamente ensayada. No se preocupe por mí. Estoy bien. Lo que importa es que usted esté bien. Asunción asintió, pero no olvidó lo que había visto. La imagen de Mario escribiendo en su teléfono quedó grabada en su mente. Esa misma noche, decidió tomar cartas en el asunto. Llamó al investigador privado que seguía los pasos de Mario y le pidió que revisara las comunicaciones del joven. El investigador, acostumbrado a cumplir con sus peticiones, aceptó sin dudar. Mientras esperaba los resultados del investigador, Asunción continuó con su estrategia. Días después, organizó una cena sencilla, un cambio drástico respecto a las sofisticadas comidas que solía ofrecer. Como era de esperarse, Mario asistió. Durante la velada, Asunción aprovechó para hacer preguntas más personales, siempre con la intención de ponerlo a prueba. Mario, dime algo. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si todo esto desapareciera? Mario, que estaba a punto de llevarse un bocado a la boca, se detuvo y reflexionó por un instante. No lo sé. Supongo que la vida sigue. Siempre he encontrado la manera de salir adelante, pase lo que pase. Asunción sonrió, aunque no dejó pasar la oportunidad de añadir un comentario que parecía inofensivo. Eso es admirable, pero no todos tienen la fortaleza para hacerlo. Mario no respondió, pero Asunción notó una leve tensión en su mandíbula. Era un gesto sutil, pero lo suficientemente revelador para alguien con su experiencia. Esa misma noche, el informe del investigador llegó. En él se detallaba que Mario mantenía contacto frecuente con alguien llamada Martina, intercambiando mensajes que sugerían que Mario esperaba obtener algo más de Asunción. Aunque los detalles no eran del todo incriminatorios, para Asunción eran suficientes para reafirmar sus sospechas. Decidida a no precipitarse, Asunción continuó con su plan. En los días siguientes, redujo aún más el nivel de vida en la casa. Llegó incluso a vender algunos de los valiosos objetos decorativos que siempre habían adornado su salón principal. Cada vez que realizaba un cambio, observaba cuidadosamente la reacción de Mario, pero, para su frustración, el joven parecía adaptarse a todo sin dificultad. Una tarde, mientras compartían un té en el jardín, Asunción lanzó otra pregunta cuidadosamente calculada. Mario, ¿crees que todavía se puede encontrar felicidad en medio de la incertidumbre? Mario guardó silencio por un momento antes de responder con lo que parecía ser una sinceridad medida. Creo que la felicidad está en cómo enfrentamos las cosas, no en lo que tenemos. Asunción lo miró fijamente, como si intentara penetrar más allá de las palabras. Aunque la respuesta era buena, había algo en su tono que no terminaba de convencerla. Su intuición le decía que Mario estaba interpretando un papel, pero sabía que exponerlo no sería sencillo. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos enviados por el investigador, Asunción tomó una decisión. Su próximo movimiento sería aún más arriesgado. Si Mario estaba dispuesto a mantener su fachada, ella estaba dispuesta a ir más lejos para descubrir hasta qué punto llegaba su aparente desinterés por el dinero. Por su parte, Mario seguía interpretando su papel con habilidad. Había soportado cada prueba, ajustado su comportamiento y mantenido la compostura frente a cada nuevo desafío. Sabía que Asunción era inteligente, pero también intuía que sus dudas no podrían sostenerse indefinidamente. Era hora de tomar la iniciativa. En una tarde tranquila, mientras paseaban por el jardín de la mansión, Mario se detuvo de repente. Asunción, que caminaba a su lado, notó que algo en su expresión había cambiado. ¿Qué ocurre, Mario?, preguntó, intrigada. Mario la miró directamente, como si estuviera a punto de decir algo que cambiaría el rumbo de todo. Mario, ¿todo está bien?
Preguntó Asunción con una mezcla de curiosidad y cautela. Mario suspiró profundamente, como si estuviera buscando el valor necesario para hablar. Asunción, hay algo que quiero decirte. Algo que he estado reflexionando durante mucho tiempo. Asunción lo miró fijamente. Había algo diferente en su actitud, una mezcla de nerviosismo y determinación que no había visto antes. Estos meses contigo han sido inesperados. Te he llegado a conocer de una forma que nunca imaginé. Has sido generosa, paciente y, bueno, todo lo que alguien como yo podría desear. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Asunción permaneció en silencio, dejando que continuara. No puedo imaginar mi vida sin ti, Asunción. Y sé que esto puede parecer apresurado, pero quiero que te cases conmigo. La propuesta cayó como una piedra en el ambiente. Asunción, acostumbrada a las sorpresas, quedó en silencio por unos momentos. No porque no hubiera anticipado algo así, sino porque no estaba segura de si Mario comprendía realmente lo que estaba pidiendo. Mario. No sé qué decir, murmuró finalmente. Mario tomó sus manos con delicadeza, mirándola directamente a los ojos. Dime que me amas tanto como yo te amo a ti. Asunción esbozó una sonrisa, aunque en su mente las alarmas no dejaban de sonar. Sin embargo, la intensidad de la mirada de Mario la desarmó momentáneamente. Está bien. Sí, acepto, dijo, dejando que las palabras fluyeran con una suavidad que ocultaba sus verdaderos pensamientos. Mario sonrió ampliamente, aunque intentó disimular la satisfacción tras una expresión de emoción genuina. Por su parte, Asunción sabía que este era solo el inicio de algo mucho más complejo. Esa noche, mientras Mario dormía en su pequeño refugio, Asunción se sentó en su despacho. Frente a ella estaba una carpeta con documentos que había estado revisando durante días. No era cualquier carpeta, contenía el borrador de su testamento. Sabía que, si iba a seguir adelante con este matrimonio, debía tomar precauciones adicionales. A la mañana siguiente, llamó a Julio, su secretario de confianza. Julio, necesito que contactes a mi abogado. Hay ciertas cláusulas en mi testamento que quiero reforzar antes de que pase cualquier cosa. Julio, un hombre discreto y metódico, asintió sin hacer preguntas. Había trabajado con Asunción durante años y entendía mejor que nadie la importancia de la confidencialidad en asuntos delicados. Esa misma tarde, Asunción se reunió con su abogado en la biblioteca. Juntos revisaron cada detalle del testamento, asegurándose de que cualquier cambio en su situación personal no afectara las disposiciones principales. ¿Está completamente segura de incluir esta cláusula sobre el matrimonio?, preguntó el abogado, levantando la mirada del documento. Totalmente segura. Con calma, Asunción tomó la pluma y firmó los papeles. Sabía que Mario no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo tras bambalinas, y esa era precisamente su intención. Mientras tanto, Mario parecía más atento y cariñoso que nunca. Asunción notó cómo intentaba involucrarse en las decisiones de la casa, haciendo preguntas sutiles sobre sus inversiones y propiedades. Aunque lo hacía con aparente delicadeza, Asunción no podía ignorar las verdaderas intenciones detrás de sus palabras. Un día, mientras desayunaban juntos, Mario soltó un comentario que la hizo tensarse. He estado pensando, querida. Tal vez deberíamos simplificar las cosas después de casarnos. ¿Qué te parecería vender la mansión? Podríamos empezar de nuevo en otro lugar, algo más tranquilo. Asunción bajó la taza de té lentamente, ocultando cualquier reacción inmediata. Su mente, siempre alerta, ya empezaba a trabajar en la respuesta. Asunción dejó la taza de té sobre el plato con cuidado, como si estuviera sopesando cada palabra antes de responder. ¿Vender la mansión? Es un lugar lleno de recuerdos para mí, Mario. No estoy segura de que sea algo que pueda hacer. Mario sonrió, intentando suavizar su sugerencia. Claro, no quería presionarte, solo era una idea.
Asunción asintió con una leve sonrisa, pero en su mente anotó aquel comentario como un nuevo motivo para mantenerse alerta. Las semanas transcurrieron mientras avanzaban los preparativos para la boda. Asunción permitió que Mario se involucrara en detalles menores, como la música y la decoración, pero mantuvo un control estricto sobre todos los aspectos importantes. Mientras tanto, Antonio seguía trabajando en silencio, asegurándose de que cada disposición legal estuviera en su lugar. Unos días antes de la boda, Asunción decidió poner a prueba a Mario una vez más. Lo invitó a cenar en un restaurante sencillo, lejos del lujo al que él parecía haberse acostumbrado. Pensé que sería bueno alejarnos un poco de la rutina, dijo Asunción mientras hojeaban el menú. Mario, aunque sorprendido por el lugar elegido, respondió con una sonrisa. Es perfecto, Asunción. Estar contigo hace que cualquier lugar sea especial. Asunción observó cómo Mario fingía disfrutar de la comida modesta y del ambiente austero. Era bueno en lo que hacía, debía admitirlo, pero estaba segura de que la verdad terminaría saliendo a la luz. Cuando finalmente llegó el día de la boda, Asunción se aseguró de que todo estuviera perfectamente organizado. Eligió un evento pequeño, con unos pocos invitados cercanos. Mario no sabía que Antonio había supervisado cada detalle para garantizar que nada escapara al control de Asunción. Durante la ceremonia, mientras intercambiaban votos, Asunción miró a Mario con una mezcla de emociones. Una parte de ella quería creer que sus sentimientos eran genuinos, pero su experiencia le recordaba que debía permanecer alerta. Al llegar el momento de firmar los documentos legales, Asunción se aseguró de que cada cláusula estuviera perfectamente clara. Cada detalle del contrato estaba diseñado para protegerla de cualquier eventualidad. Mario, ajeno a estas medidas, firmó con una sonrisa de satisfacción. Esa noche, mientras celebraban en privado, Asunción no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría sostenerse aquella fachada. Mario parecía haber ganado su confianza, pero ella sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Porque aunque Mario creía que el juego había terminado, Asunción apenas estaba comenzando a mover sus piezas. Tras el matrimonio, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Durante los primeros días, Mario se mostró más atento de lo habitual. Se aseguraba de que Asunción estuviera cómoda, le preguntaba constantemente si necesitaba algo e incluso le llevaba el desayuno a la cama. Sin embargo, no tardaron en aparecer las primeras grietas en la rutina. Asunción, siempre observadora, notó que Mario empezaba a comportarse de manera diferente. Cada vez pasaba más tiempo fuera de casa y, cuando estaba en ella, se encerraba en su estudio, alegando que necesitaba organizar sus pensamientos. Aunque al principio no dijo nada, algo en aquel comportamiento le resultaba extraño. Mario nunca había mostrado tanto interés en organizarse. Además, las llamadas telefónicas de Mario se hicieron más frecuentes y siempre las realizaba en privado. Una tarde, mientras Asunción leía en la sala principal, escuchó a Mario hablando en voz baja en el pasillo. No pudo distinguir las palabras, pero el tono sonaba urgente, como si intentara calmar a alguien. Cuando Asunción salió discretamente para verlo, él ya había terminado la llamada. ¿Todo bien, Mario?, preguntó Asunción con un tono neutral, aunque por dentro sentía un ligero nudo en el estómago. Mario sonrió, pero su expresión delataba cierta tensión. Sí, todo bien. Era un viejo amigo, nada importante. Asunción no insistió, pero no le convenció aquella explicación. Decidió actuar con cautela. No quería precipitarse ni levantar sospechas, pero tampoco ignoraría lo que su intuición le estaba diciendo. Esa noche, mientras Mario dormía profundamente, Asunción se sentó en la cama y lo observó durante unos instantes. Parecía tan tranquilo, tan ajeno a los pensamientos que la mantenían despierta. Por dentro, Asunción sabía que debía prepararse para lo que fuera que estuviera por venir. Con manos temblorosas pero decididas, Asunción tomó su teléfono móvil de la mesita de noche.
Había esperado pacientemente el momento en que Mario se descuidara y dejara el dispositivo desbloqueado antes de dormir. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras deslizaba el dedo por la pantalla, explorando sus conversaciones. No tuvo que buscar demasiado. En la parte superior de la lista, un nombre desconocido, Martina. Al abrir la conversación, las palabras que encontró le cortaron la respiración. No te preocupes, amor. Pronto seremos ricos, solo necesito un poco más de tiempo. Asunción sintió como si una piedra enorme le aplastara el pecho. Siguió leyendo, cada mensaje más cruel que el anterior. Martina no era solo alguien más joven y atractiva, era también la destinataria de promesas de una vida de la que Asunción no era parte. Asunción cerró el teléfono y lo dejó exactamente donde estaba, asegurándose de que Mario no notara nada. Luego se recostó en la cama, aunque sabía que no podría dormir. Pasó las horas mirando al techo, con las palabras amor, ricos y un poco más de tiempo resonando en su mente. Todo encajaba, Mario nunca la había amado. Todo había sido una mentira meticulosamente planeada. A la mañana siguiente, Asunción logró comportarse con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Mientras Mario desayunaba, ella se sentó frente a él, observándolo en silencio por unos momentos antes de hablar. Parece que últimamente has estado muy ocupado, Mario, dijo con un tono aparentemente casual. Mario levantó la vista de su plato, algo desconcertado por el comentario. Sí, he estado tratando de ponerme al día con algunas cosas. Pero no te preocupes, siempre tengo tiempo para ti. Asunción esbozó una leve sonrisa, pero por dentro su mente ya estaba trazando un plan. No era el momento de enfrentarlo todavía. Quería asegurarse de que todo estuviera bajo control antes de dar el siguiente paso. Ese mismo día, Asunción llamó a Antonio a su despacho. Él era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente y sabía que podía contar con su discreción. Julio, necesito que hagas algo por mí, dijo Asunción, mirándolo directamente a los ojos. Lo que necesite, señora, respondió Antonio con su tono habitual, tranquilo y seguro. Asunción le explicó la situación de manera breve, omitiendo cualquier detalle emocional. Le pidió que investigara a Martina a fondo, utilizando todos los recursos necesarios para descubrir quién era y cuál era exactamente su relación con Mario. ¿Estás segura de que quieres saber todo?, preguntó Julio, dejando entrever una leve preocupación en su voz. Más que nunca, Julio. Necesito saber exactamente con quién estoy tratando. Mientras Antonio comenzaba su encargo, Asunción continuó observando a Mario con atención. Ahora que sabía qué buscar, cada pequeño detalle confirmaba sus sospechas, las excusas para salir de casa, las respuestas evasivas a ciertas preguntas, e incluso la forma en que cambiaba de tema cuando ella mencionaba el futuro. Asunción sabía que la verdad estaba saliendo a la luz, pero también que aún no era el momento de actuar. Cada movimiento debía ser calculado, y cada pieza, colocada en su lugar antes del golpe final. Unos días después, Antonio regresó con toda la información que Asunción había solicitado. Todo estaba cuidadosamente documentado. Martina vivía en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad y tenía 3 hijos pequeños. Mario la visitaba con frecuencia, utilizando siempre el pretexto de reuniones con amigos. Las llamadas y mensajes entre ellos eran constantes y sus intenciones estaban claras: utilizar el dinero de Asunción para empezar una nueva vida juntos. Asunción escuchó cada detalle en silencio, su rostro apenas dejando entrever emoción alguna. Cuando Antonio terminó de hablar, ella dejó escapar un largo suspiro y se recostó en su silla. Gracias, Julio. Esto es justo lo que necesitaba. Esa noche, mientras Mario hablaba por teléfono en el jardín, Asunción lo observó desde la ventana. Escuchó cómo reía y usaba palabras cariñosas que jamás le había dirigido a ella. En ese momento, algo dentro de Asunción cambió. No sintió tristeza ni rabia, sino una determinación fría y calculada.
Volvió a su despacho y comenzó a escribir notas en su cuaderno. Sabía que debía ser cautelosa. Mario era astuto, pero ella lo era más. Había enfrentado engaños antes, pero nunca con la preparación que ahora tenía. Cuando Mario regresó al interior de la casa, Asunción lo recibió con una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu llamada?, preguntó con un tono neutral que no revelaba nada de lo que sabía. Mario vaciló un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Bien, era un amigo que necesitaba algunos consejos. Asunción asintió sin decir más, observándolo mientras se alejaba hacia su habitación. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también estaba segura de que, cuando llegara el momento, sería ella quien tendría la última palabra. La traición de Mario estaba clara y ahora tenía todas las herramientas para enfrentarlo. Sin embargo, sabía que la clave estaba en esperar el momento adecuado para actuar. Más tarde, mientras repasaba las palabras que había leído en el teléfono de Mario, un dolor punzante atravesó el pecho de Asunción. Sintió como el aire le faltaba y su respiración se volvió errática. La habitación parecía cerrarse sobre ella mientras un sudor frío cubría su frente. Aferrándose al brazo del sillón, intentó mantenerse consciente, pero las palabras amor y ricos resonaban en su mente como un eco interminable. Paula fue la primera en entrar al despacho, alarmada por la expresión pálida y desorientada de Asunción. «Señora Asunción», exclamó, corriendo hacia ella. «¿Qué le pasa? ¿Está bien?». Asunción apenas logró articular un débil ayuda antes de que su cuerpo se inclinara hacia un lado. Paula reaccionó rápidamente, gritando por ayuda mientras sacaba su teléfono para llamar a emergencias. Al escuchar el alboroto, varios empleados de la casa llegaron corriendo. Entre todos, lograron acomodar a Asunción en una posición más cómoda mientras esperaban la llegada de la asistencia médica. En cuestión de minutos, la ambulancia llegó y trasladaron a Asunción al hospital más cercano. Paula la acompañó en el vehículo, sosteniéndola mientras intentaba tranquilizarla. «Ya viene ayuda, señora. Resista un poco más. Todo estará bien», le decía, aunque su propio tono de voz dejaba entrever el temor que sentía. Mientras tanto, Mario estaba fuera de casa cuando recibió la llamada de uno de los empleados informándole sobre el ataque al corazón de Asunción. Aunque la noticia lo tomó por sorpresa, rápidamente fingió desesperación en su tono. «Voy para allá de inmediato», respondió con aparente urgencia. Al llegar al hospital, Mario corrió hacia la sala de emergencias con una expresión de angustia que casi logró convencer a los presentes. Encontró a Paula en la sala de espera, con el rostro marcado por la preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, respirando agitadamente. «Tuvo un ataque al corazón», respondió Paula con seriedad, aunque sus ojos se clavaron en Mario, como si intentaran descifrar algo más allá de su aparente preocupación. «Está con los médicos ahora». Mario se dejó caer en una de las sillas, enterrando la cara entre las manos. Paula lo observó por un instante antes de volver su atención a la puerta por la que habían llevado a Asunción. Después de lo que parecieron horas, un médico apareció para hablar con los familiares. Su rostro reflejaba seriedad, pero también transmitía algo de calma. «La señora Asunción está estable, pero debemos mantenerla en observación. Fue un ataque fuerte, pero llegó a tiempo». Paula dejó escapar un suspiro de alivio, mientras Mario se levantaba de golpe. «¿Puedo verla?», preguntó con una voz que simulaba auténtica preocupación. «Solo un visitante a la vez». «Está muy débil y necesita descansar», respondió el médico. Sin perder tiempo, Mario se ofreció para entrar primero. Paula lo observó con una mirada y lo dejó pasar. Permaneció en la sala de espera, observando cómo Mario desaparecía tras la puerta. Dentro de la habitación, Asunción yacía en la cama, conectada a varios monitores que emitían sonidos regulares. Sus ojos estaban cerrados, pero al escuchar la puerta abrirse, los abrió lentamente. Al ver a Mario, su expresión fue difícil de descifrar,
una mezcla de resignación y cautela. Mario se acercó rápidamente, tomando su mano con una delicadeza que parecía medida al milímetro. Asunción, mi amor, me tenías tan preocupado, dijo, intentando proyectar emociones que no lograron materializarse del todo en sus ojos. Asunción no respondió de inmediato. Lo observó detenidamente, buscando en su rostro alguna chispa de sinceridad, algo que quizá hubiera pasado por alto antes. Pero lo único que encontró fue la misma actuación meticulosa que ahora le resultaba tan evidente. «Estoy bien. Por ahora», murmuró con voz débil. Mario apretó ligeramente su mano, mostrando una preocupación que, para Asunción, era tan calculada como cada uno de sus movimientos. «No sabes cuánto me asusté al recibir la llamada. Pensé que te perdería. No sé qué haría sin ti», dijo Mario, con un tono cargado de dramatismo. Asunción cerró los ojos, fingiendo estar demasiado cansada para responder. Cada palabra que salía de la boca de Mario era como un peso más sobre su pecho. No por lo que decía, sino porque sabía que eran mentiras. Mentiras dichas con tal habilidad que, en otro tiempo, podrían haberla engañado. Después de un rato, Mario se levantó, murmuró que la dejaría descansar y salió de la habitación. En el pasillo, Paula lo esperaba con los brazos cruzados. «¿Cómo está?», preguntó. Mario suspiró, adoptando una postura de aparente abatimiento. «Está débil, pero parece que se recuperará. Gracias a Dios que llegamos a tiempo». Paula no respondió de inmediato. Había algo en Mario que siempre le había parecido extraño. Desde el principio, su presencia en la vida de Asunción le resultó peculiar, pero nunca había tenido pruebas para sustentar sus dudas. «Eso es lo importante», dijo finalmente, en un tono neutral. Durante los días siguientes, Asunción permaneció en el hospital bajo estricta vigilancia médica. Mario se aseguraba de visitarla todos los días, siempre llevando flores, palabras de ánimo y un toque de dramatismo que no pasaba desapercibido para nadie. Una tarde, mientras Asunción descansaba, Antonio llegó al hospital. Se acercó a la cama de su jefa y le habló en voz baja. «Señora, hemos avanzado con la información que pidió. La situación es más complicada de lo que pensábamos». Asunción abrió los ojos lentamente, con un aire de agotamiento mezclado con curiosidad. «Necesito saberlo todo, Julio. No puedo quedarme en la oscuridad ahora». Antonio le entregó un sobre. Dentro había fotografías y documentos. En las imágenes, Mario aparecía junto a Martina y sus hijos, en situaciones que no dejaban lugar a dudas sobre la relación entre ellos. Asunción tomó el sobre y lo sostuvo contra su pecho. No dijo una palabra, pero su rostro hablaba por sí solo. La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. Sin embargo, algo más se reflejaba en su mirada: determinación. Esa noche, cuando Mario llegó al hospital, encontró a Asunción más tranquila de lo habitual. Se acercó a ella con su sonrisa habitual, tan cuidadosamente ensayada, y se sentó junto a su cama. «¿Cómo te sientes hoy, querida?», preguntó con una dulzura que, para Asunción, ahora sonaba vacía. Asunción lo observó por un momento, su expresión impenetrable, mientras en su mente las piezas de un plan comenzaban a encajar. Asunción lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder con calma. «Mejor. Gracias por estar aquí conmigo, Mario. Realmente significa mucho para mí». Mario apretó su mano, convencido de que estas palabras eran una muestra de que Asunción seguía confiando en él. Pero lo que ignoraba era que, en ese mismo instante, Asunción estaba planeando su próximo movimiento. Si algo había aprendido a lo largo de su vida era que la venganza requería paciencia y precisión. No era alguien que se quedara de brazos cruzados. Esa misma noche, después de la habitual visita de Mario al hospital con sus flores y palabras vacías, Asunción llamó a Julio. La urgencia en su voz era inconfundible. Aunque su cuerpo seguía débil, su mente trabajaba con una claridad implacable.
Antonio llegó al hospital en menos de media hora, con su maletín en mano y su actitud siempre inquebrantable. Señora, ¿qué necesita?, preguntó al entrar, con su tono habitual, tranquilo pero atento. Desde la cama, Asunción lo miró con una seriedad que no dejaba espacio para dudas. Julio, quiero cambiar mi testamento. Esta vez será definitivo. Antonio permaneció en silencio por un instante. Conocía bien la determinación de Asunción, pero esa noche había algo distinto en su mirada. Era como si todas las decisiones ya estuvieran tomadas, sin miedo alguno a las consecuencias. ¿Está completamente segura?, preguntó finalmente, con cautela. Más que nunca, respondió Asunción sin titubear. Quiero que todo, absolutamente todo, vaya a la fundación que apoya a los animales callejeros. Ellos al menos entienden lo que es la lealtad. Antonio suspiró, sabiendo que no podía disuadirla cuando hablaba con esa convicción. Entiendo sus motivos, señora, pero tal vez debería considerar otras opciones. Podría haber una forma más equilibrada de manejar esto. Asunción negó con la cabeza, y su expresión se endureció. No hay nada que considerar, Julio. Si ese hombre pensó que podía engañarme y salir impune, está muy equivocado. Quiero que lo hagas de inmediato. No me importa si tienes que llamar a los abogados esta misma noche. Antonio asintió, comprendiendo que cualquier intento de razonar sería inútil. Se sentó junto a una pequeña mesa al lado de la cama y sacó los documentos necesarios de su maletín. Muy bien, señora. Vamos a proceder, pero necesito que me indique exactamente cómo quiere que se estructure. Durante los siguientes minutos, Asunción explicó cada detalle del Nuevo Testamento. Su tono era meticuloso, asegurándose de que no hubiera ningún resquicio legal que Mario pudiera usar a su favor. A medida que hablaba, su voz ganaba fuerza, como si cada palabra la revitalizara. Cuando terminaron, Antonio revisó los documentos cuidadosamente antes de levantarse. Lo llevaré al abogado para que lo revise y lo valide. Volveré mañana con todo listo para que firme. Gracias, Julio. Sabía que podía confiar en ti. Antes de irse, Antonio la miró una última vez con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Está completamente segura de que esto es lo que quiere hacer? Asunción esbozó una débil sonrisa. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. A la mañana siguiente, mientras Mario llegaba al hospital con su habitual rutina de flores y sonrisas, Asunción firmaba los documentos con mano firme. Antonio y el abogado estaban presentes, asegurándose de que todo se hiciera de acuerdo con la ley. Esto es todo, señora Asunción, dijo el abogado, cerrando la carpeta con los papeles firmados. Ahora todo está en orden. Asunción asintió con satisfacción, consciente de que había tomado el control de la situación. Asunción asintió suavemente, sintiendo por primera vez en días una sensación de alivio. Había recuperado el control, y eso le daba fuerzas. Cuando Mario entró en la habitación poco después, no percibió nada fuera de lo normal. Asunción lo recibió con la misma sonrisa serena de siempre, aunque por dentro sabía que estaba preparando el terreno para algo mucho más grande. Mario, he estado pensando en lo afortunada que soy de tenerte a mi lado, dijo Asunción con un tono tan convincente que incluso ella quedó impresionada. Mario tomó su mano y la besó, devolviendo el gesto con la misma intensidad. Y yo soy el afortunado, Asunción. No sé qué haría sin ti. Asunción simplemente asintió, dejando que él creyera que todo seguía bajo control. Mientras tanto, en su mente repasaba cada detalle del Nuevo Testamento, consciente de que sería el golpe final para alguien que había jugado con sus sentimientos y confianza. En los días que siguieron, Asunción comenzó a mostrarse más afectuosa con Mario, reforzando la ilusión de que seguía siendo la mujer confiada que él creía manipular. Organizaba pequeñas reuniones en su habitación, le pedía que le leyera en voz alta y hasta discutía planes a futuro, todo con el propósito de mantenerlo completamente desprevenido.
Un día, mientras Mario estaba fuera de la habitación, Asunción llamó nuevamente a Julio. ¿Está todo listo?, preguntó en voz baja. Sí, señora. Los documentos ya están registrados y validados. No hay manera de que él pueda reclamar nada. Asunción cerró los ojos por un momento, permitiéndose disfrutar de una pequeña victoria en medio de su fragilidad. Bien. Ahora solo queda esperar. Esa noche, mientras Mario dormía en el sofá de la habitación, Asunción lo observó en silencio. Había una mezcla de lástima y desprecio en su mirada. Era increíble cómo alguien podía fingir tanto y durante tanto tiempo. Pero lo que Mario no sabía era que su teatro estaba llegando al final. Asunción estaba lista para actuar. El momento que había esperado llegó unos días después, cuando fue dada de alta del hospital. Aunque su cuerpo seguía débil, insistió en regresar a casa, argumentando que prefería estar en un lugar familiar. Mario, creyendo que todo seguía bajo control, la acompañó con entusiasmo, convencido de que lo peor había pasado. Pero Asunción sabía que el verdadero desenlace estaba por comenzar. Cada palabra amable que decía y cada gesto de gratitud hacia Mario no eran más que piezas en el juego que ella había decidido ganar. Porque si algo tenía claro era que nadie jugaba con ella y salía indemne. Y cuando el momento llegara, Mario descubriría que su mentira no solo había fracasado, sino que también lo había dejado sin nada. Desde el instante en que Asunción volvió a casa, Mario intensificó su actuación. Cada gesto estaba meticulosamente calculado para parecer auténtico. Cada palabra estaba cargada de un afecto cuidadosamente ensayado. Llegaba temprano a su habitación por las mañanas con una taza de café perfectamente preparada, revisaba los horarios de sus medicamentos y organizaba pequeñas sorpresas, como flores frescas en el jarrón junto a su cama. Todo con el objetivo de reforzar su imagen de esposo devoto. Asunción, por su parte, jugaba su propio juego. Observaba cada movimiento de Mario con una calma inquietante, como un gato acechando a su presa. Sabía que la victoria estaba cerca y que, al final, ella sería quien tuviera la última palabra. Aunque sus palabras eran dulces, la mente de Asunción estaba en otro lugar, afinando cada detalle de su próxima jugada. Había comenzado a introducir comentarios casuales sobre su herencia, insinuando posibles cambios, siempre con un tono de aparente inocencia que ocultaba sus verdaderas intenciones. Mario estaba pensando en algo interesante, dijo una tarde mientras él le servía el té en la terraza. Sí, mi amor, respondió Mario, inclinándose ligeramente para aparentar atención total. ¿Te imaginas si, en lugar de dejar todo a personas que no lo necesitan, donara parte de mi fortuna a una causa que realmente lo merezca? Quizá algo relacionado con los animales abandonados. Siempre he sentido debilidad por ellos. Por un instante, Mario casi dejó caer la tetera, pero rápidamente recuperó la compostura. Sabía que cualquier reacción desmesurada podría despertar sospechas. Eso sería muy noble de tu parte, Asunción. Aunque, por supuesto, es algo que deberías pensar con calma. Tus decisiones siempre son tan bien meditadas. Asunción lo miró fijamente, dejando que el silencio pesara en el aire antes de responder con una leve sonrisa. Tienes razón. Quizá lo piense un poco más. Mario respiró aliviado, pero esa conversación no dejó de rondar en su mente. Esa noche, mientras Asunción dormía tranquilamente, él permaneció despierto en el estudio, repasando una y otra vez lo que aquel cambio podría significar para sus planes. No podía permitir que Asunción tomara una decisión como esa, no después de todo el esfuerzo que había invertido en ganarse su confianza. A la mañana siguiente, redobló sus esfuerzos. Entró en la habitación con un desayuno cuidadosamente preparado, flores frescas y una sonrisa tan amplia que casi parecía forzada. Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste?, preguntó mientras colocaba la bandeja en su regazo. Mejor, gracias, respondió Asunción, mirándolo con una mezcla de curiosidad y diversión.
Hoy pensé que podríamos pasar el día juntos. Tal vez dar un pequeño paseo por el jardín o simplemente quedarnos aquí charlando, lo que tú prefieras. Asunción asintió con tranquilidad, aceptando la propuesta sin agregar mucho. Mario interpretó su silencio como una señal de que estaba logrando disipar cualquier preocupación que pudiera haber tenido. Sin embargo, lo que no sabía era que Asunción lo estaba analizando, evaluando cada palabra y cada gesto con una precisión casi quirúrgica. Cada movimiento de Mario le ofrecía nuevas piezas para completar el rompecabezas que había estado construyendo pacientemente. Más tarde, mientras paseaban por el jardín, Asunción lanzó otra de sus sutiles insinuaciones. Estuve revisando unos papeles anoche, dijo como si fuera un comentario sin importancia. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden para el futuro. Nunca se sabe cuándo puede ocurrir algo inesperado. Mario tragó saliva, pero mantuvo la compostura. Eso es muy prudente de tu parte. Siempre has sido tan organizada. Seguro que todo está perfecto. Asunción no respondió de inmediato. En lugar de ello, se detuvo junto a un rosal y acarició una de las flores, como si estuviera absorta en sus pensamientos. A veces pienso que lo mejor sería dejar todo claro cuanto antes. No quiero que nadie tenga que lidiar con complicaciones innecesarias. Mario sintió un escalofrío, pero se obligó a mantenerse tranquilo. Eso tiene mucho sentido, Asunción. Pero sabes que no tienes que preocuparte por eso ahora. Todavía tienes muchos años por delante. Asunción dejó escapar una risa suave y casi imperceptible antes de volverse hacia él. ¿Tú crees? Por supuesto. Eres más fuerte de lo que piensas. Asunción lo miró fijamente durante un momento antes de continuar su paseo. Mario, sin embargo, quedó inquieto. Cada una de esas conversaciones lo hacía sentir que estaba perdiendo terreno, que Asunción estaba tomando un camino que no favorecía sus planes. En los días siguientes, Mario intensificó aún más su atención hacia Asunción. Apenas tenía que pedir algo, porque él ya estaba allí para hacerlo. Si tosía, aparecía con un vaso de agua. Si mencionaba un dolor en la espalda, le traía una almohada adicional. Incluso organizó pequeñas reuniones en casa, diciendo que quería mantenerla rodeada de alegría. Una tarde, mientras Mario revisaba unos papeles en el despacho, Antonio entró con una carpeta en la mano. ¿Necesita algo, señor?, preguntó Antonio con su habitual tono profesional. Mario levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Oh, no. Todo está bien, gracias. Antonio asintió, pero antes de salir, añadió algo que dejó a Mario intranquilo. La señora Asunción me pidió que preparara unos documentos adicionales. Si necesita algo relacionado con ellos, no dude en decírmelo. Mario intentó no reaccionar, pero la mención de nuevos documentos lo dejó perturbado. Apenas Antonio salió, tomó su teléfono y comenzó a escribir frenéticamente. Necesitaba averiguar si algo se le estaba escapando. Esa noche, mientras Asunción se preparaba para dormir, Mario se sentó a su lado. He estado pensando, querida. Quizá deberíamos planear un viaje juntos. Algo tranquilo, para que puedas descansar y recargar energías. Asunción lo miró con una sonrisa tranquila. Es una idea encantadora, Mario. Lo pensaré. Mario se inclinó y le besó la frente antes de apagar la luz. Mientras él dormía, satisfecho de haber reforzado su papel, Asunción permanecía despierta, observándolo desde su lado de la cama. Cada día que pasaba, su plan se fortalecía. Sabía que Mario no tenía idea de lo que se avecinaba. El acto final estaba cerca y Asunción se aseguraría de que esta vez no hubiera margen para errores. A la mañana siguiente, Asunción pasó toda la mañana en su habitación. A través de la ventana, observaba el jardín, pero su mente estaba lejos del suave movimiento de las flores o de los árboles con la brisa. Pensaba en lo que estaba a punto de hacer, en la importancia de cada palabra que iba a pronunciar y en las consecuencias que aquello tendría.
Había llegado el momento de la verdad. Aunque su cuerpo estaba débil, su determinación seguía intacta. Llamó a Paula, quien siempre estaba cerca, y le pidió que reuniera a todos los empleados en el salón principal a la hora del té. Paula, aunque intrigada por la solicitud, obedeció sin cuestionar. Asunción también insistió en que Mario estuviera presente, era crucial que él escuchara todo. Cuando llegó la hora, Mario fue el primero en aparecer, vistiendo con la elegancia casual que había adoptado desde que se instaló en la mansión. Siempre cuidaba que su apariencia impresionara sin parecer demasiado evidente. Se acercó a Asunción, quien estaba sentada en su silla favorita, envuelta en un chal. ¿Te sientes bien, amor?, preguntó con esa dulzura que Asunción ya no encontraba creíble. Sí, Mario, estoy bien. Hoy es un día importante, respondió ella, sin apartar la mirada del ventanal. Mario quedó en silencio por un momento, confundido por el tono de Asunción. Antes de que pudiera preguntar algo más, los empleados comenzaron a entrar al salón, ocupando sus lugares habituales alrededor de la mesa de té. Antonio fue el último en llegar, cerrando la puerta con calma antes de tomar asiento en una esquina discreta. Asunción esperó a que todos estuvieran acomodados antes de hablar. Sus ojos recorrieron la sala, asegurándose de que tenía toda la atención. La voz de Asunción, aunque débil, transmitía una fuerza que no necesitaba alzarse para dominar la atención de todos. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Esta casa ha sido mi hogar durante muchos años, y cada uno de ustedes ha formado parte de mi vida de una manera que jamás olvidaré. Los empleados intercambiaron miradas. Algunos parecían conmovidos, mientras que otros mostraban sorpresa ante aquel discurso inesperado. Mario mantenía una expresión de curiosidad cuidadosamente controlada, como si intentara anticipar hacia dónde se dirigía esa conversación. Asunción continuó, haciendo pausas ocasionales para recuperar el aliento. He vivido mucho más de lo que alguna vez imaginé y estoy profundamente agradecida por ello. Pero también sé que todo tiene un final. No temo ese momento, lo he aceptado con serenidad. Por eso quiero que sepan que todo está resuelto. Mario sintió un cosquilleo de anticipación en el pecho. Este era el momento que había estado esperando, la confirmación de que Asunción había dejado su herencia en sus manos. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, casi imperceptible, pero Julio, desde su lugar, no dejó de notarla. Sus ojos se cruzaron con los de Asunción por un instante, y la mirada que compartieron fue suficiente para confirmar que todo seguía bajo control. Asunción respiró profundamente antes de continuar. Antonio y yo hemos trabajado en los últimos detalles de mi testamento. Todo está exactamente como yo quería. La tensión en el salón era palpable. Aunque las palabras de Asunción parecían tranquilas, el ambiente estaba lejos de serlo. Mario, incapaz de ocultar del todo su satisfacción, intentaba mantener una expresión solemne, pero la chispa de triunfo en sus ojos lo traicionaba. Señora Asunción, intervino Paula, rompiendo el incómodo silencio, sus palabras nos conmueven, pero no podemos evitar preocuparnos. ¿Está segura de que se siente bien? Asunción le dirigió una sonrisa tierna a Paula. Estoy en paz, Paula. Y eso es todo lo que importa ahora. Mario aprovechó la pausa para acercarse un poco más a Asunción. Colocándose detrás de su silla, posó suavemente una mano en su hombro, un gesto que pretendía transmitir apoyo, pero que también buscaba reafirmar su presencia en el centro de la escena. Siempre he confiado en tus decisiones, Asunción. Sé que todo lo que haces es por el bien de los que amas, dijo Mario con una voz que buscaba sonar genuina pero que cargaba una clara intención. Asunción levantó la mirada hacia él. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos eran como cuchillas. Mario no lo notó, estaba demasiado absorto en la certeza de que el testamento lo favorecía, convencido de que había jugado sus cartas con éxito. Gracias, Mario. Tu apoyo significa mucho para mí, respondió Asunción, con una voz que casi sonaba sincera.
El resto de la reunión transcurrió en un ambiente extraño. Los empleados, aunque agradecidos por las palabras de Asunción, no podían evitar la sensación de que había algo más detrás de todo aquello. Finalmente, cuando ella los despidió, Antonio permaneció un momento más, como solía hacer. Mario, creyendo que todo estaba asegurado, se excusó para atender una llamada, dejando a Asunción y Antonio solos. Todo salió como esperábamos, señora, dijo Antonio en voz baja. Perfectamente, respondió Asunción con una leve sonrisa. Ahora solo queda esperar. Antonio asintió y salió del salón, dejando a Asunción inmersa en sus pensamientos. Sabía que Mario creía tener el control, pero, en realidad, cada movimiento que hacía lo acercaba más a una verdad que lo golpearía con la fuerza de un huracán en el momento menos esperado. Esa noche, mientras Mario dormía profundamente, Asunción repasó en su mente cada detalle de lo ocurrido. Había sembrado en Mario la semilla de una falsa confianza, y ahora solo restaba esperar el momento exacto para que todo su castillo de mentiras se derrumbara de un solo golpe. Sabía que el final estaba cerca, pero esta vez Asunción sería quien tuviera la última palabra. La mañana amaneció en un silencio opresivo en la mansión. Paula, como siempre, fue la primera en moverse por la casa, preparando el desayuno y organizando el día. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente, una tensión inexplicable que hacía que cada paso resonara con fuerza en los pasillos vacíos. Subió las escaleras hacia la habitación de Asunción con la intención de despertarla suavemente, como lo había hecho tantas veces antes. Tocó la puerta y esperó una respuesta que nunca llegó. Al entrar, encontró a Asunción acostada en su cama con una expresión tranquila, como si simplemente estuviera dormida. Pero el frío en la habitación y la quietud absoluta confirmaron lo peor. La bandeja que llevaba Paula cayó al suelo con un estruendo metálico, el sonido reverberando por toda la mansión. El ruido atrajo a otros empleados, que rápidamente entendieron la gravedad de lo ocurrido. Mario estaba en la sala, absorto en su teléfono, cuando el revuelo lo sacó de su ensimismamiento. Al ver a Paula con lágrimas en los ojos y una expresión de horror, se levantó de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó, intentando sonar alarmado, aunque su tono carecía de la profundidad necesaria para convencer. La señora Asunción, logró decir Paula, apenas pudiendo articular las palabras. Ha fallecido. Mario suspiró exageradamente, cubriendo su rostro con las manos como si estuviera devastado. Pero, en su interior, una sensación de alivio comenzó a extenderse. Ya no tendría que seguir fingiendo. No más largas conversaciones, no más vigilias incómodas. Todo lo que había soportado estaba a punto de dar sus frutos. No puede ser, exclamó Mario, esforzándose por sonar afectado. Debemos llamar al médico, hacer todo lo necesario. Sin embargo, sabía, como todos los presentes, que ya no había nada que hacer. La mansión se sumió en un luto solemne. Los empleados comenzaron a organizar las formalidades, mientras Mario se retiraba discretamente a su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Allí, seguro de estar solo, dejó caer su máscara. Una ligera sonrisa apareció en su rostro mientras se dejaba caer en una silla. Finalmente, murmuró para sí mismo, saboreando la aparente victoria. Los días siguientes transcurrieron con Mario desempeñando a la perfección el papel del esposo desconsolado. Durante el funeral, permaneció cerca del ataúd, asegurándose de ser el primero en recibir las condolencias de los asistentes. Su rostro estaba bien ensayado, serio, con la cantidad justa de melancolía, sin caer en el exceso. Asunción habría reconocido su habilidad para fingir, pero también habría sentido desprecio por la falta de autenticidad. Sin embargo, cuando la ceremonia llegó a su fin y los invitados comenzaron a dispersarse, el verdadero desenlace estaba por revelarse. Mario, ajeno a lo que se avecinaba, seguía creyendo que había jugado sus cartas con maestría. Pero Asunción, incluso en su ausencia, había dejado todo perfectamente orquestado.
Mario centró toda su energía en planificar lo que consideraba su futuro asegurado. Lo primero que hizo fue contactar a un abogado para iniciar los trámites legales relacionados con la herencia. Sabía que Asunción era meticulosa con sus asuntos, pero estaba convencido de que todo estaría a su favor. Había jugado su papel de esposo devoto con perfección durante meses. Mientras esperaba la confirmación oficial, comenzó a soñar despierto y a preparar el terreno. Hizo llamadas discretas a agentes inmobiliarios, reservó citas para probar autos de lujo y contactó a Martina con la noticia que ambos habían esperado durante tanto tiempo. «Está hecho», le dijo por teléfono, con un tono que combinaba triunfo y alivio. «Todo será nuestro muy pronto». Martina respondió con risas emocionadas. Habían fantaseado con este momento tantas veces que, ahora que parecía real, resultaba casi increíble. «¿Cuándo podemos mudarnos?», preguntó ella con un tono lleno de impaciencia. «Pronto, amor, muy pronto. Solo deja que todo termine de oficializarse y empezaré a mover los papeles para comprarte esa casa que siempre quisiste». Mario, embriagado por sus planes, comenzó a gastar incluso antes de tener el dinero en sus manos. Visitó tiendas exclusivas, probándose trajes que nunca habría imaginado usar en sus días de necesidad. Reservó una casa en un vecindario prestigioso para Martina y sus hijos, asegurándose de que no les faltara nada. Incluso empezó a soñar con unas vacaciones en la Riviera Francesa, algo que había mencionado casualmente a Martina durante una conversación nocturna. Mientras Mario se dejaba llevar por sus fantasías de lujo y poder, Antonio trabajaba en silencio tras bambalinas. Había sido un testigo discreto de todo, desde la actuación de Mario hasta la meticulosa preparación de Asunción para lo que vendría. Aunque su rostro no mostraba emoción, en su interior esperaba con paciencia el momento en que Mario enfrentara la verdad. El día en que Mario finalmente recibió la llamada del abogado, su euforia era evidente. Se apresuró a llegar a la oficina, convencido de que saldría de allí convertido en un hombre rico. Al entrar, fue recibido por el abogado, cuya expresión neutral Mario interpretó como mero profesionalismo, aunque en realidad significaba mucho más. «Señor Mario», comenzó el abogado, señalándole que tomara asiento, «he revisado el testamento de la señora Asunción y quiero informarle sobre las disposiciones finales». Mario asintió, esforzándose por mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. Estaba preparado para escuchar las palabras que, según él, transformarían su vida para siempre. Sin embargo, lo que escuchó lo dejó completamente inmóvil. Toda la fortuna de la señora Asunción ha sido destinada a la Fundación para el Cuidado de Animales Abandonados. No hay ninguna otra disposición. El impacto fue inmediato. Todo su castillo de naipes se desmoronó en un instante. Mario sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Eso no puede ser», balbuceó, incrédulo. El abogado, con un tono tranquilo pero firme, continuó explicando. «El testamento es claro y fue validado en vida por la señora Asunción. No hay espacio para interpretaciones». Mario se levantó de golpe, su rostro enrojecido por la rabia y la incredulidad. «Debe haber un error. Yo soy su esposo. Esto no puede ser». El abogado, acostumbrado a ese tipo de reacciones, permaneció impasible. «Lo siento, señor, pero no hay nada que pueda hacerse al respecto. Todo está en regla». Mario salió de la oficina como un hombre derrotado. Su mente se negó a aceptar lo que acababa de suceder. Había pasado meses soportando humillaciones, fingiendo emociones y construyendo una vida basada en expectativas que ahora se derrumbaban frente a él. En su desesperación, llamó a Martina para contarle lo ocurrido, buscando consuelo o al menos algún apoyo. «Si no hay dinero, no hay nada más que hablar», respondió ella fríamente antes de colgar. Mario quedó solo, abandonado, con la amarga certeza de que Asunción había ganado incluso después de su muerte.
Todo lo que había hecho para asegurar su futuro se había convertido en el camino hacia su propia ruina. Era como si la sonrisa de Asunción lo persiguiera, grabada en cada rincón de la mansión vacía. En los días previos, Mario había entrado en la oficina del abogado con un aire de seguridad que apenas lograba sostener. Había intentado convencerse de que todo estaba bajo control, que Asunción no habría cambiado el testamento sin decirle nada. Incluso si había realizado alguna modificación, estaba seguro de que sería algo menor, algo que no afectaría sus planes. Pero la inquietud lo acompañaba como una sombra, una sensación que no lograba sacudirse desde la última conversación con el abogado. Al llegar, el abogado lo recibió con una expresión neutra, aunque Mario percibió un leve brillo en su mirada, como si anticipara algo que él aún desconocía. Lo invitó a sentarse y colocó una carpeta gruesa sobre la mesa antes de ajustarse las gafas para hablar. Señor Mario, gracias por venir. Hemos revisado los documentos finales del testamento de la señora Asunción y creo que es importante que analicemos los detalles juntos. Mario asintió, cruzando las manos sobre su regazo para ocultar el temblor que delataba su nerviosismo. Claro, quiero asegurarme de que todo esté en orden, dijo, esforzándose por mantener un tono calmado. El abogado abrió la carpeta y sacó varios papeles, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa. La señora Asunción fue extremadamente clara en sus últimas disposiciones. Quiero que sepa que todas las medidas legales necesarias se tomaron para garantizar que sus deseos se cumplieran sin lugar a dudas. Mario inclinó ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño mientras trataba de contener su creciente ansiedad. Sus ojos evitaban demostrar demasiado interés, aunque en su interior sentía como todo comenzaba a desmoronarse. El golpe final estaba a punto de llegar y no había nada que Mario pudiera hacer para evitarlo. Eso suena lógico. Asunción siempre fue muy organizada con estas cosas, dijo Mario, esforzándose por mantener un tono tranquilo. El abogado lo miró directamente, haciendo una pausa deliberada antes de continuar. Señor Mario, la totalidad de la fortuna de la señora Asunción ha sido destinada a la Fundación para el Cuidado de Animales Abandonados. No hay ninguna otra disposición. Usted no ha sido incluido en el testamento. Por un instante, Mario quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Parpadeó varias veces, como si las palabras del abogado no hubieran llegado completamente a su mente. Luego, una risa nerviosa escapó de sus labios. Debe haber un error. Yo soy su esposo. Asunción nunca habría hecho algo así sin decirme nada. El abogado mantuvo la calma, como si ya hubiera previsto esa reacción. Señor Mario, le aseguro que no hay ningún error. La señora Asunción dejó instrucciones muy claras, no solo en los documentos, sino también en forma de videos grabados antes de su fallecimiento. Si lo desea, puedo mostrárselos. Mario quedó inmóvil por un momento, luchando contra la incredulidad, pero la mezcla de curiosidad y desesperación lo llevó a asentir. El abogado buscó un pequeño reproductor de video portátil que tenía en la mesa, insertando una memoria USB. La pantalla cobró vida, y allí estaba Asunción, sentada en su despacho. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban determinación. Si estás viendo esto, Mario, significa que ya sabes la verdad, comenzó Asunción, con una voz firme que llenó cada rincón de la habitación. Sabes que siempre supe quién eras y qué querías. Tal vez pensaste que podías engañarme, pero mi experiencia y mi instinto siempre estuvieron un paso por delante de tus mentiras. Mario sintió un nudo en la garganta. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. La voz de Asunción parecía envolverlo, ineludible. Durante meses, observé cómo intentabas manipularme, cómo fingías ser el hombre perfecto mientras planeabas tu futuro a costa de mi confianza. Fue un espectáculo interesante, debo admitir, pero siempre supe que tendría la última palabra. El video continuó, con Asunción detallando cada modificación que había hecho a su testamento.
Explicó cómo había trabajado junto a Antonio para garantizar que todo estuviera en orden y cómo había cerrado cada posible resquicio legal para impedir que Mario reclamara algo. Lo que hice no fue por odio, Mario. Fue por justicia. Quería que entendieras que no puedes jugar con las personas sin enfrentar las consecuencias. Tal vez esto te enseñe algo, aunque tengo mis dudas. Cuando el video terminó, Mario estaba pálido. Sus manos temblaban visiblemente mientras apretaba los puños contra la mesa. Esto no puede ser. Debe haber alguna manera de impugnar esto, exclamó, levantándose de golpe. El abogado, imperturbable, cerró la carpeta con calma. Señor Mario, le aseguro que todo está completamente en orden. La señora Asunción se encargó de cada detalle. No hay margen para apelaciones. Mario sintió como si todo su mundo se derrumbara en un instante, consciente de que, pese a todos sus esfuerzos, Asunción había tenido la última palabra. Mario comenzó a caminar de un lado a otro en la oficina, con pensamientos acelerados que chocaban entre sí mientras buscaba una salida. Todo lo que había planeado, cada mentira, cada promesa cuidadosamente tejida, se desmoronaba ante sus ojos. Se detuvo abruptamente frente al abogado, señalándolo con un dedo tembloroso. Esto no se quedará así. Encontraré la manera de obtener lo que me pertenece. El abogado lo miró con una expresión neutral, sin mostrar ni desafío ni compasión, solo profesionalismo. Puede intentarlo, señor Mario, pero le aseguro que no encontrará nada que respalde su caso. Mario salió de la oficina con un vacío que lo devoraba por dentro. Caminó sin rumbo por las calles, sin preocuparse por su destino. Todo lo que había construido, cada paso que había dado para alcanzar su objetivo, se había desmoronado en un solo instante. Asunción, incluso desde más allá de la muerte, había demostrado ser mucho más inteligente de lo que él jamás podría haber imaginado. Esa noche, sentado en el pequeño departamento que había alquilado temporalmente, Mario intentó reunir sus pensamientos. Miró su teléfono, revisando una vez más sus opciones. Decidió llamar a Martina, pero ella no respondió. Sabía que la conexión entre ellos estaba basada únicamente en las promesas de riqueza y que, sin ese incentivo, no quedaba nada que los mantuviera unidos. El peso del fracaso comenzó a oprimirlo como una losa. Por primera vez en mucho tiempo, Mario sintió algo nuevo, arrepentimiento. Pero no era por Asunción ni por el daño que le había causado. Era un arrepentimiento egoísta, por sí mismo, por haber creído que podía ganar contra alguien que siempre había jugado en una liga muy superior a la suya. Ahora estaba solo, derrotado y sin un camino claro hacia el futuro. Asunción había ganado, y no había nada que él pudiera hacer para cambiarlo. Con las manos metidas en los bolsillos y la mirada perdida, Mario se detuvo en medio de una calle concurrida. Su ropa, que semanas atrás reflejaba una elegancia cuidadosamente estudiada, ahora estaba arrugada y sucia, un reflejo del caos que se había apoderado de su vida. Los días de lujo, de promesas vacías y planes grandiosos habían terminado. Había vuelto al punto de partida, pero esta vez el peso de su derrota era insoportable. Desesperado por aferrarse a algo, Mario decidió buscar a Martina. Después de varios intentos fallidos de comunicación, se dirigió al pequeño apartamento donde vivía con sus hijos. Tocó la puerta con insistencia, sin importar las miradas curiosas de los vecinos. Finalmente, Martina abrió la puerta, pero su expresión era fría, muy diferente a la calidez que solía mostrar. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. Martina, necesito hablar contigo. Todo esto es un malentendido. Puedo solucionarlo, solo necesito algo de tiempo, dijo Mario, intentando sonar convincente. Martina soltó una risa amarga. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para seguir inventando historias? No hay nada que solucionar, Mario. No tienes dinero, y sin dinero, no tienes nada que ofrecer. Mario sintió como si el aire se le escapara de los pulmones.
pensé que me apoyabas. Que estábamos en esto juntos, murmuró, con la voz quebrada. Martina negó con la cabeza, dando un paso hacia atrás. No fui yo quien prometió una vida de lujos y viajes. Y, con esas palabras, cerró la puerta, dejando a Mario solo en el pasillo, enfrentándose a la amarga realidad de su derrota. Eso lo inventaste tú, dijo Martina, con frialdad. Y ahora que no puedes cumplirlo, no tiene sentido que sigas aquí. Antes de que Mario pudiera responder, ella cerró la puerta en su cara. Él se quedó inmóvil frente a la puerta durante varios minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, dio media vuelta y comenzó a alejarse. El frío de la noche se colaba por su ropa, pero no era nada comparado con el vacío que sentía en su interior. Sin saber a dónde más ir, decidió regresar a la mansión de Asunción. Pensó que tal vez algunos de los empleados, quienes en el pasado lo habían tratado con cierta amabilidad, podrían ayudarlo. Sin embargo, al llegar, la realidad fue distinta. Paula fue la primera en verlo desde una ventana. Aunque abrió la puerta, su mirada estaba llena de desconfianza. «Mario, ¿qué haces aquí?», preguntó, con un tono que no era agresivo, pero tampoco cálido. «Paula, necesito ayuda. No tengo a dónde ir». «Asunción. Ella me dejó sin nada», dijo Mario, bajando la mirada, buscando despertar algo de compasión. Paula lo observó en silencio durante unos segundos antes de responder con firmeza. «Lo siento, Mario, pero no puedo ayudarte. Lo que pasó fue decisión de la señora Asunción y todos aquí respetamos lo que ella quiso». Mario intentó insistir, pero Paula cerró la puerta suavemente, dejándolo en el exterior. Sus hombros cayeron, y con ellos, lo poco que quedaba de su orgullo. Dio media vuelta y comenzó a caminar sin rumbo, con el peso de su derrota acompañándolo. Mientras tanto, Antonio seguía cumpliendo con lo que Asunción le había encomendado. Había asumido la tarea de administrar la fortuna de la anciana y trabajaba cada día para asegurarse de que los fondos fueran utilizados correctamente. Visitaba refugios de animales, inspeccionaba las instalaciones y hablaba con los encargados para entender sus necesidades. Su compromiso reflejaba la esencia de Asunción, quien siempre había priorizado el bienestar de los más vulnerables. Una tarde, mientras recorría un refugio en las afueras de la ciudad, Antonio se detuvo frente a un pequeño perro acurrucado en una esquina. El animal, delgado y con una mirada triste, parecía encapsular la determinación de Asunción por ayudar a quienes no podían defenderse. «Ella habría querido que este lugar tuviera todo lo que necesita», comentó Julio, mientras acariciaba al perro. El encargado del refugio, un hombre mayor con una sonrisa amable, asintió. «Es admirable lo que están haciendo. Muy pocas personas piensan en los animales como lo hizo la señora Asunción». Antonio sonrió con discreción. Era una mujer excepcional. Siempre pensaba en el bienestar de los demás, incluso cuando nadie más lo hacía. Mientras Antonio continuaba con su misión, Mario seguía hundiéndose en su propia caída. Sin recursos, sin aliados y sin un propósito claro, terminó regresando a las calles, el mismo lugar del que había salido al principio. Intentó mantener algo de dignidad buscando trabajos temporales y tratando de reconstruir su vida, pero cada puerta que tocaba se cerraba rápidamente. Con el tiempo, su frustración se transformó en resignación. Una noche, mientras caminaba por una calle oscura, pasó frente a un refugio de animales. Desde una ventana iluminada, vio a Antonio conversando con uno de los encargados. Mario se detuvo, observando la escena por un instante. Había algo en la forma en que Antonio interactuaba con las personas que le recordó cómo solía ser su vida antes de que todo se derrumbara. Por un momento, una punzada de arrepentimiento lo atravesó. No por lo que había perdido, sino por las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Mario apartó esos pensamientos rápidamente. Era más fácil culpar al destino que enfrentarse a la verdad de sus propias decisiones. Con el tiempo, el nombre de Asunción se convirtió en sinónimo de bondad y generosidad.
Los refugios que recibieron su fortuna prosperaron y cientos de animales encontraron hogares gracias a su legado. Mario, por el contrario, se convirtió en una sombra, un hombre sin rumbo que vagaba por las calles, cargando el peso de sus propias acciones. Un día, mientras estaba sentado en un banco del parque, un niño pequeño se le acercó con un trozo de pan. Mario lo aceptó, agradeciendo en voz baja el gesto. Aunque insignificante, ese acto de bondad le recordó algo que había olvidado hacía mucho tiempo: la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en lo que se da. Pero para Mario, esa lección llegó demasiado tarde. Su caída había sido completa, y la vida que una vez soñó quedó enterrada bajo el peso de sus propias mentiras. Incluso en su ausencia, Asunción había demostrado que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Los días de Mario se deslizaban con una monotonía implacable. Cada amanecer lo encontraba en un rincón diferente de la ciudad, buscando sombra cuando el sol quemaba y algo de calor cuando el frío de la noche se hacía insoportable. La calle, que había conocido en su juventud antes de cruzarse con Asunción, ahora le parecía mucho más cruel. Ya no era el joven que podía adaptarse fácilmente a las circunstancias. El tiempo y sus malas decisiones habían dejado huellas profundas en él. Una tarde, mientras caminaba por una avenida repleta de comercios, sus ojos se detuvieron en un cartel pegado en una vitrina. La imagen mostraba varios perros y gatos, acompañada de un texto en letras grandes: gracias a la Fundación Asunción Lázaro, estos animales tienen una segunda oportunidad. Mario se quedó inmóvil frente al cartel, incapaz de apartar la vista. La imagen era sencilla, pero el nombre de Asunción le atravesó el pecho como una daga. Miró hacia el interior de la tienda y vio un pequeño mostrador con más folletos y carteles. Sin pensarlo demasiado, empujó la puerta y entró. El encargado, un hombre mayor de cabello blanco y gafas, levantó la vista y lo saludó con amabilidad. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó mientras organizaba unos papeles. Mario titubeó antes de responder. Vi el cartel afuera, sobre la fundación. Quería saber cómo funciona todo esto. El hombre sonrió, como si estuviera acostumbrado a esa pregunta. La Fundación Asunción Lázaro es algo maravilloso. Desde que comenzó, hemos rescatado a cientos de animales que vivían en las calles o en condiciones terribles. Mario escuchó en silencio, asimilando cada palabra. En ese momento, comprendió la magnitud del impacto que Asunción había dejado en el mundo, un legado que lo sobrepasaba por completo. Mientras el hombre continuaba hablando con entusiasmo, Mario no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y pesar, consciente de que él nunca podría dejar un rastro tan significativo en la vida de otros. Gracias a la generosidad de la señora Asunción, ahora contamos con los recursos para proporcionar cuidado, alimento, tratamientos médicos y encontrar hogares para estos animales, explicó el encargado con una sonrisa cálida. Mario asintió lentamente, procesando cada palabra. El hombre, notando su silencio, continuó. La señora Asunción era una mujer excepcional. No tuve el privilegio de conocerla personalmente, pero he escuchado tantas historias sobre su bondad y su compromiso con esta causa. Realmente dejó un legado impresionante. Mario sintió un nudo en la garganta que apenas logró contener. Se despidió con un leve movimiento de cabeza y salió de la tienda, cargando el peso de aquellas palabras. Caminó sin rumbo durante horas, pero la imagen del cartel y los comentarios del encargado seguían resonando en su mente. En los días que siguieron, los folletos y carteles de la fundación parecían estar en todas partes. Cada vez que Mario los veía, una mezcla de culpa y arrepentimiento lo invadía, emociones que no podía ignorar. Con el paso del tiempo, comenzó a comprender la magnitud del legado de Asunción. Su nombre no solo era honrado por quienes trabajaban en la fundación, sino también por aquellos que habían adoptado a los animales rescatados. Sus vidas habían cambiado gracias a su generosidad. Una tarde, mientras descansaba en un banco del parque, escuchó a una madre hablando con su hijo pequeño.
Llevaban un cachorro en brazos, y el niño no dejaba de acariciarlo. «Mamá, ¿quién es Asunción Lázaro?», preguntó el niño, señalando una placa en el collar del perro. «Fue una mujer muy generosa, cariño», respondió la madre con una sonrisa. «Gracias a ella, este perrito pudo ser rescatado. Ahora tiene un hogar con nosotros». Mario apartó la mirada, sintiéndose cada vez más insignificante. En otro tiempo, había creído que podía manipular a cualquiera para conseguir lo que quería. Pero ahora, viendo el impacto real que Asunción había tenido en tantas vidas, no podía evitar sentirse completamente derrotado. Una noche, buscando refugio en una vieja estación de tren abandonada, se encontró con un grupo de personas sin hogar que compartían comida y charlas alrededor de una fogata improvisada. Mario se unió al grupo, aunque permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Sin embargo, una conversación llamó su atención. «Escuché que la Fundación Asunción Lázaro va a abrir otro refugio el mes que viene», dijo un hombre con tono esperanzador. «Es increíble lo que hacen», respondió una mujer. «Ojalá alguien hiciera algo así por nosotros». Mario apretó los labios, sintiendo como cada palabra golpeaba distintos rincones de su conciencia. Por primera vez, comenzó a cuestionar seriamente las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. No solo había perdido dinero, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de ser mejor. Con el paso de los días, Mario empezó a buscar más información sobre la fundación. Visitaba lugares donde sabía que repartían folletos o realizaban eventos, aunque siempre lo hacía desde las sombras, evitando ser visto. Cada vez que escuchaba una nueva historia sobre cómo la fortuna de Asunción estaba transformando vidas, el peso sobre sus hombros se hacía más intenso. Un día, impulsado por algo que ni él mismo entendía, decidió acercarse a uno de los refugios. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero algo dentro de él le decía que, quizá, allí podría encontrar una respuesta a su desmoronada existencia. Algo dentro de Mario lo empujó a cruzar la entrada del refugio. El encargado lo recibió con una sonrisa cálida y le ofreció un recorrido. Mario aceptó, y mientras caminaban entre los animales rescatados, una mezcla de emociones lo invadió. Observó perros y gatos que alguna vez estuvieron tan perdidos como él, pero que ahora tenían una oportunidad real de ser felices. «Es impresionante lo que hacen aquí», murmuró, más para sí mismo que para el encargado. «Es gracias a la señora Asunción», respondió el hombre con una expresión de orgullo. «Todo esto es posible por su generosidad y su visión. Ella siempre decía que cada vida importa, sin importar cuán pequeña sea». Mario asintió, pero las palabras le resultaban insoportables. Salió del refugio poco después, con el corazón cargado de arrepentimiento. No podía evitar preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera actuado de manera diferente, si hubiera valorado a Asunción por quien era, en lugar de lo que tenía. En los días siguientes, Mario se convirtió en un espectador silencioso del impacto que Asunción había dejado en el mundo. Sabía que su propio nombre sería olvidado mientras el de ella perduraría por generaciones. Aunque le dolía admitirlo, sabía que era lo justo. Asunción había dejado un legado de bondad y generosidad, mientras que él solo había intentado tomar sin dar nada a cambio. Los años pasaron con una lentitud exasperante para Mario. Los días se desdibujaban entre el hambre, el frío y el eco constante de sus malas decisiones. El legado de Asunción seguía creciendo a su alrededor, como una sombra que lo perseguía. Cada vez que veía noticias sobre la Fundación Asunción Lázaro, sentía una tormenta de emociones, ira, vergüenza y una tristeza que no lograba comprender del todo. El tiempo había sido implacable con él. Su cuerpo estaba desgastado, sus movimientos eran lentos y su rostro llevaba las marcas de una vida dura. Lo que alguna vez fue una confianza inquebrantable ahora era un vacío profundo. La calle, que antes le ofrecía oportunidades, ahora le mostraba solo indiferencia. Mario se acostumbró a ser invisible para quienes pasaban junto a él. Una noche,
mientras se refugiaba en un callejón cercano a uno de los refugios de la fundación, algo dentro de él se quebró. Observó cómo un camión descargaba suministros, sacos de comida, mantas y medicamentos para los animales. Los voluntarios trabajaban con una energía que parecía inalcanzable para él. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la aparente falta de vigilancia. Las puertas traseras del refugio permanecían abiertas durante la descarga y no había cámaras visibles. Impulsado por la desesperación, Mario comenzó a idear un plan. Pensó que, si lograba tomar algo de lo que había allí, podría venderlo y conseguir suficiente dinero para escapar de su miseria. No le importaba a quien perjudicara, estaba convencido de que nadie notaría su ausencia. Esperó a que la noche cayera completamente y el refugio quedara vacío. Vestido con ropa vieja y sucia que lo camuflaba en las sombras, se deslizó por la parte trasera del edificio. Usó un palo metálico que había encontrado en la calle para forzar la puerta y entró, moviéndose con torpeza entre los pasillos oscuros. Su corazón latía con fuerza mientras llenaba un saco con comida y medicamentos. Lo que Mario no había considerado era que los refugios, después de sufrir robos en el pasado, ahora contaban con guardias nocturnos. Antes de que pudiera salir con el botín, escuchó pasos y una linterna iluminó el lugar. ¿Quién anda ahí?, gritó una voz firme. Mario intentó correr, pero tropezó con una pila de sacos de comida, haciendo un ruido estruendoso que lo delató. El guardia lo alcanzó antes de que pudiera llegar a la puerta. La lucha fue breve y terminó con Mario reducido en el suelo, las manos atadas detrás de la espalda. «Llama a la policía», ordenó el guardia a otro voluntario que había llegado al lugar. Mario fue llevado a una pequeña oficina mientras esperaban a las autoridades. No opuso resistencia. Su mente estaba demasiado ocupada procesando lo ocurrido. Sabía que este acto desesperado no solucionaría nada, pero en ese momento no había encontrado otra salida. Mario no había pensado en las consecuencias. Cuando llegó la policía, fue esposado y llevado a la estación. Durante el trayecto, los oficiales apenas le dirigieron la palabra. Había algo en sus miradas que reflejaba no solo cansancio, sino también una especie de resignación, como si supieran que estaban tratando con alguien que ya lo había perdido todo. En la celda, Mario se sentó en un rincón, con la espalda contra la pared y las rodillas recogidas. No era la primera vez que se encontraba en una situación similar, pero esta vez era diferente. Había caído tan bajo que ni siquiera podía reunir la energía para enfadarse consigo mismo. El vacío que sentía lo consumía lentamente. Un par de horas después, un oficial se acercó a los barrotes con un sobre en la mano. «Esto llegó para ti», dijo, deslizando la carta a través de la rejilla. Mario levantó la mirada, confuso. No recordaba la última vez que alguien se había tomado la molestia de escribirle. Tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, encontró una hoja cuidadosamente doblada. Reconoció la letra de inmediato, era de Asunción. Su corazón pareció detenerse por un instante mientras leía las primeras líneas. La carta era breve, pero cada palabra llevaba el peso de un golpe. Mario. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has tocado fondo. Sé que lo que hiciste fue cruel, y aunque no puedo justificarlo, tampoco puedo decir que me sorprenda. La vida está llena de personas como tú, y yo aprendí esa lección de la manera más dura. Pero quiero que sepas algo, a pesar de todo, mi vida fue plena. Tu traición no me definió ni me quitó la capacidad de seguir adelante. Si acaso, me recordó que no siempre debemos confiar en todos, pero también que incluso las decepciones más grandes pueden transformarse en algo positivo. Te perdono, Mario. No porque lo merezcas, sino porque mi paz siempre fue más importante que cualquier venganza. Adiós, Asunción. Mario leyó la carta una y otra vez, incapaz de procesar lo que estaba frente a sus ojos. Las palabras de Asunción eran como un espejo, mostrándole todo lo que había perdido, no solo en lo material, sino también en lo humano.
No encontró solo reproche en esas líneas, sino algo que no esperaba, compasión. Asunción, incluso después de ser traicionada, había encontrado la manera de reconciliarse consigo misma. En ese momento, Mario entendió que su mayor pérdida no había sido la fortuna, sino la oportunidad de redimirse, de ser alguien mejor. Pasó el resto de la noche en la celda sosteniendo la carta, como si fuera lo único que le quedara. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas fluyeran libremente, sin preocuparse por quien pudiera verlo. Había tocado fondo, pero ahora, tal vez, había encontrado un punto de partida para intentar algo diferente. Sabía que el camino sería largo y solitario, pero la carta de Asunción se convirtió en su última lección. Un recordatorio de que el perdón era posible, aunque las segundas oportunidades no siempre llegaban cuando uno las necesitaba. Y aunque nunca podría deshacer lo que había hecho, Mario finalmente entendió que su verdadera caída no había sido perder una fortuna, sino olvidar lo que significaba ser humano. Si te atrapó esta historia llena de misterio y reflexión, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de relatos que te harán pensar, aprender y, sobre todo, emocionarte. Aquí encontrarás más historias como esta, donde cada giro y cada lección te sorprenderán. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas.